Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar los tránsitos de Urano por los ángulos de la carta argentina, por la carta de 1816. Este es un trabajo que, bueno, por lo que sé, es un poco una investigación que estoy llevando a cabo yo. Seguramente otros lo han notado antes, ¿no? Pero no vi ningún video ni ningún reporte de algún astrólogo argentino que haya analizado este paso particular de los momentos en los cuales Urano estaba en los ángulos. Lo que sí saqué la inspiración del astrólogo Cuando No, de Alejandro Lodi, que menciona que cuando Urano tocaba por primera vez el medio cielo argentino en Cáncer fue cuando fue electo presidente Sarmiento, ¿no? En 1868, ya vamos a ver eso. Pero bueno, después no el resto de la investigación la hice yo. Así que bueno, vamos a empezar un poco. El Urano natal argentino está en la casa 2, lo sabemos, ¿no? Es una que tiene que ver un poco con estas cuestiones de la economía argentina, que siempre es un poco, siempre estamos inventando una cosa nueva, ¿no? Es decir, Urano es el planeta de lo que no es tradicional o de lo que no es ortodoxo. En la Argentina siempre estamos llevando a cabo ideas un poco ortodoxas con respecto a la economía. Siempre tenemos corralitos, cepos, convertibilidades, ¿no? Congelamiento de precios, y todas las cosas que en ningún lugar del mundo pues llevan a cabo con la economía. O sea, acá siempre alguien las intenta, ¿no? Y también Urano tiene que ver con las ideas liberales y las ideas que tienen que ver un poco con la libertad. Y recordemos que el otro planeta que está en la casa 2 es Neptuno, que tiene que ver un poco con lo opuesto, con las ideas más colectivistas, con las ideas más que tienen que ver con el socialismo, con todos de todos, ¿no? También, por supuesto, tiene que ver con la inflación. Esto, es decir, el hecho de que Urano y Neptuno estén en la casa 12 nos habla de una economía y una finanza que siempre son poco ortodoxas y con mucha inflación, es la Argentina, ¿no? Y también esto nos habla de un país que en cuanto a su economía oscila entre ideas liberales, ¿no? Que es Urano, y ideas más socialistas, podríamos decir, o más estatistas, que es Neptuno, ¿no? Así que bueno, así estamos. Quiero recordar un poco qué significa Urano en tránsito. Es decir, Urano es el planeta que de alguna manera es opuesto a Saturno, en tanto en cuanto Saturno son las estructuras capricornianas, estructuras, ¿no? que están establecidas en un país, ¿no? Y lo que hace Urano al transitar es de alguna manera modificar y esas estructuras y traer como momentos nuevos, ¿no? O estructuras nuevas, justamente. Es decir, es el planeta revolucionario por excelencia, pues es el planeta que destruye las estructuras que ya no sirven. Yo ya hice un video acerca de que esto ya lo hicieron otros astrólogos, un video acerca del ciclo de Urano y el Saturno natal. Es decir, cuando Urano está en conjunción, en cuadratura y en oposición al Saturno natal argentino, que está en Acuario. Pero este video es diferente. Este video vamos a fijarnos los tránsitos en los ángulos. ¿Por qué en los ángulos? Porque bueno, cuando un planeta está en un ángulo es cuando el planeta tiene más fuerza, según la astrología tradicional, ¿no? Y así que bueno, vamos a pasar un poco al primer tránsito de Urano por un ángulo que se dio. A ver, exactamente, bueno, se dio en 3 veces, ¿no? Se dio el 29 de enero de 1825, ¿no? Por los 17 grados 16 minutos de Capricornio. Después, bueno, se puso retrógrado, y el 28 de julio de 1825, ¿no? Pocos años después, 9 años después de la independencia. Y el 20 de noviembre de 1825. Así, esto es un signo y pico después recordemos que Urano tarda 7 años en recorrer un signo, así que esto es 9 años después de la independencia. Bueno, ¿qué pasaba en el país en 1825? Bueno, había ocurrido la batalla de Cepeda en 1820,
Recordemos que el país, la Argentina, estaba dividida entre unitarios y federales, ¿no? Es decir, la Argentina había declarado su independencia, pero no tenían claro, es decir, tenían claro, todo el mundo tenía claro que no queríamos ser una colonia española o un virreinato español, pero nadie tenía claro qué queríamos ser, ¿no? Algunos que decían que teníamos que tener un rey, otros decían que teníamos que tener una república. Y básicamente el país se divide en dos bandos, los unitarios y los federales. Los unitarios consideraban que tenían que haber un gobierno central, que tenía que ser importante y que lo importante era el gobierno central, y que las provincias tenían que estar sometidas con poca autonomía, con casi nada de autonomía, que eran divisiones del gobierno central, básicamente hablando, ¿no? Mientras que los federales decían que no, que era al revés, que la división del país era, digamos, la unidad básica, por decir así, del país eran las provincias, y que eran las provincias las que tenían que mantener total autonomía, y que en todo caso si se armaba un Estado nacional, ese Estado nacional tenía que mantener la independencia de las provincias, ¿no? Entonces al principio como que se hace un gobierno unitario, pero los federales, en 1820 se da la batalla de Cepeda, que da comienzo a lo que se llamó la anarquía del año 20, donde los federales derrotan al gobierno central, a los unitarios. Entonces, bueno, cada provincia queda un poco a su aire y no hay un gobierno central, ¿no? En 1824, el general Martín Rodríguez, quien era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, convoca al así llamado Congreso General de 1824 para poner fin a la anarquía del año 20, y la finalidad era dictar una constitución nacional, ¿no? Esta constitución nacional se dicta en 1826. La Constitución de 1826 fue la primera Constitución Nacional Argentina y era de corte totalmente unitario, ¿no? Aquellos que tenían ideas federales no fueron escuchados en el Congreso de 1824, estaban mal representados. Y bueno, se elige como presidente a Bernardino Rivadavia, quien es el primer presidente, es decir, se declara por primera vez un Estado nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, las aduanas y todo lo que tiene que ver con la política exterior, que antes se ocupaban las provincias de eso, pasan a formar parte del Estado Nacional. La historia es mucho más complicada que esta, porque estaba la guerra con el Brasil, ¿no? Entonces justamente la excusa que había dado el gobierno de la provincia de Buenos Aires era que tenía que haber un Estado Nacional para ocuparse de la guerra en forma coordinada, ¿no? Pero bueno, se termina bien o mal con una Constitución Nacional. También es ahí, en la Constitución de 1826, la que dicta que el país se va a llamar República Argentina. Antes se llamaba las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero bueno, como la Constitución había sido, digamos, dictada solamente de acuerdo a las ideas unitarias, todas las provincias que eran del interior, que eran federales, empezaron a desconocer la Constitución, y bueno, la guerra con el Brasil terminó digamos, malgastando los pocos recursos que tenía el gobierno, así que Bernardino Rivadavia fue forzado a renunciar. Cuando Rivadavia renuncia, asume Vicente López y Planes, pero no tiene apoyo de las provincias. Entonces al final, de hecho, se termina disolviendo el Estado Nacional en 1827. Duró un año y pico el gobierno de Rivadavia, y las provincias recuperan un poco su autonomía, y en Buenos Aires se llama elecciones, donde se presenta solamente una lista federal, y es elegido Manuel Dorrego, ¿no?, como gobernador de Buenos Aires. Así que bueno, acá tenemos el primer paso de Urano por un ángulo argentino, es decir, con un ángulo, de la carta argentina. Es el bajo cielo, ¿no?, la cúspide de la casa 4, que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con, de alguna manera también con los cimientos del país, ¿no?, que está opuesto al medio cielo, que es el gobierno, y por primera vez en la vida se logra hacer un gobierno nacional, si bien dura poco. Y triunfar un poco, y las ideas, es decir, los unitarios eran los que tenían ideas liberales, ¿no? Entonces triunfan un poco por un par de años esas ideas liberales,
en la organización del país. Vamos a ver lo que pasó cuando Urano alcanzó el siguiente ángulo, que sería el descendente argentino en Aries. Bueno, el paso del tránsito de Urano por los 25 grados 41 de Aries, que es donde está el descendente argentino, el otro ángulo, se da el 23 de junio de 1849. Después Urano se pone retrógrado y vuelve a pasar en forma retrógrada, digamos, hacia atrás, retrogradando el 9 de septiembre de 1849, y el 6 de abril de 1850 vuelve a pasar por tercera vez, ¿no? Y 1849, 1850 ya estábamos en la época de Rosas, y 1849 fue un año importante para el país. Si mal no recuerdo, estaba Plutón también transitando por ahí, por el descendente. Y fue una etapa importante para el país porque fue después de, digamos, después de todas las anarquías estas que hubo, se nombra a Rosas, ¿no?, como comandante supremo. Es decir, desaparece el Estado Nacional y las provincias lo que hacen es eligen a Rosas, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y lo nombran como representante de todas las provincias, ¿no?, como comandante supremo, y entonces la provincia de Buenos Aires podía hacerse cargo de las funciones que tendría un Estado Nacional, ¿no? Es decir, coordina un ejército en caso de guerra, hacer las relaciones exteriores, cobrar los impuestos aduaneros, todo ese tipo de cosas. Entonces Rosas de alguna manera pacifica y ordena al país, pero sin que hubiera un gobierno nacional, ¿no? Es decir, todo estaba basado un poco en la capacidad de Rosas y en el carisma que tenía Rosas, ¿no?, con el que el pueblo lo apoyaba, etcétera. Los unitarios para ese momento estaban todos exiliados en Montevideo, los políticos unitarios, ¿no? Y Montevideo tenía un problema, había un sitio en Montevideo, Brasil apoyando a Montevideo, y bueno, los ejércitos argentinos estaban metidos, los ingleses, los franceses, bueno, todo un despelote. Decía, 1849 fue un año más o menos importante porque fue el año donde más o menos dejó de haber alzamientos. Es decir, durante todo, si bien Rosas había gobernado durante todo ese tiempo, siempre había habido escaramuzas, alzamientos de ciertos caudillos, guerra, digamos, las guerras civiles argentinas habían continuado, si bien no de una manera totalmente sangrienta, pero no había habido una paz completa. También había estado todo el problema con los ingleses y los franceses, la vuelta obligado, todo ese tipo de cosas. Y bueno, hacia 1849 todos estos problemas, digamos, como que vuelve la paz, y por primera vez hay un tiempo de paz en la Argentina, de cierta prosperidad, ¿no?, lo que se llamaba la paz de las estancias, ¿no? Y sin embargo, con Urano en la casa 7, recordemos que la casa 7 tiene que ver con los socios y los países vecinos y los países que tienen que ver con los amigos del país, empezó a haber problemas con los vecinos. Chile había empezado a ocupar territorios en el Beagle y en el canal digamos, la zona de Tierra del Fuego, y la Argentina empezó, eso ocurrió en 1843, pero la Argentina se empezó a quejar y a protestar por esa invasión, lo que los argentinos consideraban una invasión del territorio argentino. Y después empezó a haber problemas con el Brasil, porque Brasil apoyaba a Montevideo, que era donde estaban refugiados los enemigos de Rosas. Entonces en un momento Rosas corta con el Brasil y declara un poco la guerra, y envía al caudillo entrerriano Justo José de Urquiza, ¿no?, a combatir. Pero Justo José de Urquiza, como ustedes sabrán, no era muy amigo de Rosas, estaba bastante harto de que Rosas tuviera digamos, la suma del poder público, básicamente, y se negara a organizar un Estado nacional, ¿no? Es decir, esto era ya en 1850 y el mundo estaba organizado en estados nacionales, y en la Argentina seguíamos con los caudillos provinciales, ¿no? Entonces justo José Urquiza hace el pronunciamiento de Urquiza, que dice que, bueno, básicamente se le desafía a Rosas y le dice que, en realidad la historia era que Rosas presentaba todos los años formalmente su renuncia como representante, como el gobernante supremo de la Argentina, sabiendo perfectamente que ninguna provincia le iba a aceptar
esa renuncia y todos le renovaban el mando por un año más, ¿no? Pero en 1851, cuando Rosas envía, digamos, esa proclama diciendo que renunciaba, la provincia de Entre Ríos le acepta la renuncia y declara que a partir de ahora Entre Ríos se iba a manejar en forma autónoma y que no iba a tener nada que ver con Rosas. Rosas obviamente se lo toma como una traición y bueno, ocurre la batalla, digamos, van a la guerra y ocurre la batalla de Caseros, donde las fuerzas de Urquizas vencen a las de Rosas y se acaba el gobierno de Rosas. Y entonces cuando Rosas es derrotado, recién ahí, un par de años después, se puede establecer una constitución, bueno, la Constitución Nacional de 1853, ¿no? Así que tenemos de vuelta el paso de Urano por el ángulo, lo que hace es trae una revolución en las estructuras. Hasta ese momento veníamos bien con la paz de las estancias, con Rosas como dictador, como jefe supremo, y bueno, Urano llega al ángulo y se acaba, digamos, empezamos a tener problemas con los vecinos, porque es la Casa 7, y con los aliados, y con Brasil, y con Chile, y de repente de un día para otro, ¡pum!, se acaba el gobierno de Rosas y se sanciona de vuelta una constitución nacional, como había ocurrido con el Urano en el otro ángulo. Vamos a ver ahora qué pasó cuando Urano llega al medio cielo en Cáncer. Bueno, Urano hace conjunción con el medio cielo argentino el 4 de octubre de 1868, después se pone retrógrado y pasa retrogradando por el medio cielo el 10 de noviembre de 1868 y vuelve a pasar en forma directa el 3 de julio de 1869, ¿no? Y esto es súper sincrónico porque esto coincide perfectamente con la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no?, quien llega el 12 de octubre de 1868, es decir, 8 días después del paso de Urano por el medio cielo, a la presidencia, ¿no? Bueno, los que sepan algo de historia argentina, digamos, evidentemente podrán reconocer todas las cualidades, las buenas cualidades de Urano en la presidencia de Sarmiento. Fue una presidencia muy que tuvo que ver con todo lo que tiene que ver con las ideas de progreso. Fue el gobierno que instituyó la educación pública en la Argentina, que fue el primer país del mundo que instituyó la educación primaria gratuita y obligatoria, ¿no?, dada por el Estado. Y nada, Sarmiento, obviamente él era acuariano, ¿no?, el signo que corresponde a Urano, y como buen persona, y él tenía una cualidad bien uraniana, ¿no? Entre las cosas que siempre se le critican a Sarmiento, él tenía una especie de desprecio por toda la parte, lo que él consideraba la parte más tradicional y atrasada de la Argentina, ¿sí?, la cultura del campo, la cultura gauchesca, la cultura, ¿no?, de aferrarse a las tradiciones. Pero esto es muy tradicional, esto es algo que tiene que ver con Urano, ¿no? Es algo muy, muy típico de la configuración uraniana. La configuración uraniana viene a destruir lo tradicional, aquello, lo viejo, aquello que no sirve, y para Sarmiento eso en la Argentina tenía que ver con las tradiciones gauchescas, ¿no?, todo lo que tiene que ver con lo que él creía que era el atraso del interior, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos que era un hombre de su tiempo, en 1868 estaba, digamos, ya el mundo conocía el ferrocarril, la máquina de vapor, es decir, estaban surgiendo un nuevo mundo, ¿no?, totalmente, el que ya estaba el capitalismo, ya estaba la revolución industrial, ¿no? Entonces él consideraba que la vida tradicional del campo era una vida, digamos, atrasada, que no tenía nada que ver con el mundo. Y de nuevo, los dos primeros pasos de Urano por los ángulos argentinos tuvieron que ver con, bueno, el primero con una fallida organización nacional del país, el segundo con la organización del país real, digamos, que finalmente se queda la Constitución Nacional, ¿no? Digamos, se sanciona una Constitución Nacional que después se respeta, ¿no? Eso quiero decir. Y acá ya tenemos un país que, habiendo sido de alguna manera, digamos, sentado las bases jurídicas de su Estado, bueno, se preocupa mucho por lograr todo lo que tiene que ver con
con el progreso, con estas ideas uranianas justamente de progreso, de tecnología, de traer ideas nuevas. Es decir, recuerden que Sarmiento cuando sanciona la ley de la educación pública trae enseguida maestras de Estados Unidos, ¿no? Para que pongan, para que lleven a cabo la educación del país, ¿no? Las ideas uranianas de Sarmiento no solo tuvieron que ver con la educación masiva, también él construyó ferrocarriles, aunque después se iban a hacer mucho más extensos. Estableció las redes de telégrafos, ¿no? También fomentó la inmigración europea, ¿no? Entonces, bueno, todas esas eran medidas que Sarmiento veía como fundamentales para sacar al país del atraso en que él sentía que estaba. Y bueno, la cosa se empieza a poner interesante porque Urano llega al ascendente argentino, ¿no? Urano cruza el ascendente argentino el 13 de diciembre de 1889, prácticamente al fin de la década de 1880. Luego pasa retrógrado el 21 de marzo de 1890, retrograda, volviendo a entrar. Y luego en lo que sería la casa 12 argentina, y vuelve a cruzar el ascendente el 27 de septiembre de 1890. Dijimos que Urano es considerado el planeta de las revoluciones, y en 1890 eso fue exactamente lo que ocurrió. Hubo una revolución conocida como la Revolución del Parque, o la Revolución de 1890, que fue llevada a cabo por los radicales, ¿no? Por la Unión Cívica Radical, con Alem a la cabeza, y que básicamente causó la renuncia de Juárez Selman, que era el presidente, y el que asumió fue el vicepresidente Carlos Pellegrini. Todo esto tiene un trasfondo muy interesante, que es que es cierto que la Argentina había estado creciendo mucho durante la década de 1880, esto es un poco lo que dice Milei y todos los liberales, de que la Argentina pasó de ser un país, digamos, atrasado gracias a las políticas liberales, llegó a ser uno de los países líderes en el mundo, ¿no? De que exportaba, y que era un país rico, y que no, y que la bonanza, y que tiraba manteca al techo, y que al cual venían los inmigrantes europeos, y bla bla bla, todo eso es cierto. Pero lo que no cuentan es que en 1890 hubo una gran crisis, una depresión que se llamó el pánico de 1890, ¿no? Es decir, como suele ocurrir en los momentos de bonanza, la gente empezó a invertir en la Argentina y se creó, sobre todo los ingleses, ¿no? Es decir, los capitales ingleses, entre ellos Baring International, perdón, no es Baring International, es Baring Brothers. Estaban, digamos, la bolsa argentina crecía y crecía y subía y subía y subía y subía y subía, entonces todo el mundo invertía en la bolsa, pues sabía que iba a tener ganancias, ¿no? Y obviamente sabemos que esto es mala señal, ¿no? Cuando la bolsa sube y sube y sube y sube, es porque se está dando una burbuja, y la burbuja reventó en 1890, y causando una tremenda, digamos, crisis económica, pero a nivel mundial, ¿no? Baring Brothers, de hecho, estuvo a punto de fundirse porque tenía todo invertido en la bolsa argentina, y tuvo que ser rescatada por el Banco de Inglaterra. Y si no hubiera sido rescatada, hubiera ocurrido un derrumbe en la bolsa de Londres que hubiera causado una crisis financiera mundial, ¿no? Y esto es interesante porque los liberales y Milei y toda esa gente, ¿no? Cuando cuentan la historia de 1890, de 1880, y de la generación de 1880, de lo rico que era el país con los liberales, se olvidan de estos pequeños detalles, ¿no? De que es cierto que la moneda argentina era estable, hubo vacas gordas, la Argentina fue un país que progresó y bla bla bla, pero también después terminó pasando esto, ¿viste? Entonces no, digamos, así como los otros cuando cuentan la historia de Perón y eso, se olvidan de que Perón torturaba gente y todas las cosas feas de Perón, los liberales también se olvidan de contar las crisis económicas y todos estos pequeños problemas que también tuvo. Es decir, todo tiene siempre dos caras, ¿no? Y hay que conocerlas, ¿no? Entonces, bueno, con Urano transitando por el ascendente argentino hay una enorme crisis, todo
el sistema político que venía, toda esta cosa de Roca, Sarmiento, los gobiernos liberales, ¿no? Es decir, toda esa etapa del país entra en crisis y se hace una revolución. Esto ténganlo en cuenta, la cuestión de la revolución, porque después lo vamos a ver, después va a volver a pasar 84 años después Urano por el ascendente argentino. Y bueno, como que esa etapa del país queda un poco atrás, ¿no? Así que, bueno, Urano, el planeta de las revoluciones, trae una revolución en 1890 y una crisis que destruye un poco todas las estructuras que conocíamos, ¿no? Y bueno, el ciclo vuelve a comenzar y tenemos Urano pasando por segunda vez por el bajo cielo argentino, por el fondo del cielo argentino. Y este segundo pasaje se dio el 12 de enero de 1909, después Urano retrogradó y pasó retrogradando el 7 de septiembre de 1909 y volvió a pasar definitivamente el 15 de octubre de 1909. ¿Y qué ocurrió en 1909 en la Argentina? Bueno, ocurrió una cosa muy fea que se llamó la Semana Roja de 1909. El 1 de mayo de 1909 existía un sindicato anarquista llamado FORA, ¿no? Que quería decir Federación Obrera Regional Argentina, que era obviamente muy combativo, anarquista, y estaba haciendo un acto el Día del Trabajador el 1 de mayo en lo que era la Plaza Lorea, Lorea de Buenos Aires, que es lo que hoy se conoce como la Plaza de los Dos Congresos. Y cuando la multitud, fueron más o menos 1500 personas, y cuando la multitud se estaba dispersando después del discurso que dieron, el jefe de la policía, Ramón Falcón, que era un hombre muy, muy represor, ordenó dispararle a la multitud, ¿no? Entonces hubo una matanza directamente, empezaron a matar, a dispararle a la gente que estaba, eran civiles que estaban desarmados, ¿no? El tiroteo duró varios minutos hasta que finalmente la avenida de Mayo quedó despejada de público, y el ataque dejó 80 heridos y 14 muertos, ¿no? Toda gente que vive de un acto por el Día del Trabajador. Esto causó, bueno, la central FORA, había varias centrales de obreras, en ese momento estaba FORA, te recuerdan que todo esto era antes de la época de Perón y todo eso, ¿no? Había una llamada UGT, la Unión General de Trabajadores, y que era, bueno, como la FORA, pero era de ascendencia socialista. Entonces las dos se unieron y llamaron a una huelga general. Entonces hubo el 4 de mayo hubo una multitudinaria manifestación por el sepelio de los muertos del 1 de mayo. Fueron entre 50.000 y 80.000 personas que se congregaron frente a la morgue de Buenos Aires. La comitiva solicitó la entrega de los cadáveres, le negaron los cadáveres, entonces hubo disturbios, hubo bomba, estalló una bomba en un tranvía el 7 de mayo. Bueno, y recién el 9 de mayo la huelga es levantada por negociaciones con el gobierno, ¿no? Ninguno de los responsables de la matanza tuvo que responder judicialmente por sus actos, y esto causó mucha, digamos, consternación, ¿no? Y el 15 de noviembre del año 1909, un militante anarquista llamado Simón Radovsky atentó contra la vida de Ramón Falcón, el jefe de la policía, y lo mató en el cruce de las avenidas Callao y Quintana, ¿no? Y el pobre Simón Radovsky, obviamente fue detenido, fue torturado, lo mandaron al penal de Ushuaia, donde le dieron varias palizas. Después eso se supo, bueno, se denunció, y después el gobierno lo puso preso solo para que no le siguieran dando palizas. El gobierno, digamos, y la policía dijeron que todo esto era una conspiración que venía de los comunistas y de los judíos, ¿no? Entonces hubo muchas deportaciones de extranjeros, ¿no? Y violencia antisemita.
Eh, Hubo quema de sedes de periódicos, bibliotecas, instituciones socialistas y anarquistas, también instituciones como la Biblioteca Rusa o lugares judíos, ¿no? Eh, Así que bueno, sí, fue un periodo de mucha consternación y de mucha violencia en Argentina y tiene que ver también con el paso de Urano digamos, por los ángulos, ¿no? Es decir, esta energía uraniana de la revolución, la violencia, ¿no? Y fíjense que esto se da una vuelta después de 84 años después de lo que fue la sanción de la primera constitución de Rivadavia, ¿no? Como al principio los pasos de Urano parecían traer de alguna manera como un progreso en cuanto a institucional, pero cuando ese progreso institucional ya se había manifestado, es decir, el paso de Urano trae como anarquía, violencia, ¿no? Y como lo peor que uno relaciona con Urano, bombas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, tenemos ahora el segundo paso de Urano por el descendente argentino, por los 25 grados 41 de Aries, ¿no? Opuesto al ascendente argentino en 25-41 en Libra. Y bueno, recuerden que Urano había estado en el año 1849-1850 y que esto había traído un poco el fin de la época de Rosas y la sanción de la Constitución Nacional de 1853, un par de años después. Aquí las circunstancias eran totalmente diferentes, estaba gobernando el país Agustín Pedro Justo. Esto era en plena década infame. Recuerden que los radicales gobernaron de 1916 a 1930, cuando Uriburu, los militares hicieron el primer golpe militar contra Irigoyen, contra un gobierno constitucional, en este caso el gobierno de Irigoyen. Uriburu gobernó un año, creo, una cosa así, y después se formó lo que se llamó la Concordancia, que la Concordancia era un partido que era el Partido Conservador, que se llamaba Partido Demócrata Nacional, pero básicamente Partido Conservador, con algunos sectores de los radicales y con otros sectores políticos que eran anti-irigoyenistas, que Irigoyen era como el gran líder popular en ese momento, que bueno, que se mantenían en el gobierno mediante el fraude electoral, ¿no? Por eso se llamó la década infame. Yo ya hablé de esto en otros videos. En el otro video que hablamos de Urano y Saturno hablé bastante de esta década. Agustín P. Justo era un político muy hábil, decían, ¿no? Y en 1933 había un gran descontento, sobre todo de los radicales, con respecto a las políticas, ¿no? Y bueno, porque básicamente el Partido Radical no estaba proscripto, pero era como que sabían que si se presentaban a elecciones, las elecciones era fraude y no iban a poder ganar, a pesar de que probablemente los radicales eran el partido más popular, ¿no? Si bien algunos radicales, la Unión Cívica Radical Antipersonalista era aliada del gobierno, bueno, la mayor parte de los radicales desconocían la autoridad del gobierno, decían que era un gobierno ilegítimo, que de alguna manera lo era porque las elecciones habían sido fraude, ¿no? Ganadas con fraude, y llamaban a la abstención. Pero en 1933 algunos radicales se cansaron y dijeron: acá tenemos que hacer lo que hicimos en 1890 y derrocar al gobierno mediante una revolución por las armas. Pero bueno, los tiempos no eran los mismos que en 1890 y los radicales llevaron a cabo una serie de lo que llamó la Revolución Radical de 1933, o los alzamientos radicales de 1933, porque no lograron triunfar. Y hubo, bueno, combates, tomaron, digamos, en varias provincias, tomaron comisarías, ¿no? Intentaron hacer una revolución, pero la cuestión era que el gobierno ya tenía información de que este alzamiento iba a ocurrir, estaban preparados, ¿no? Entonces terminaron deteniendo a todos los que se alzaron, y todos los políticos radicales fueron apresados, fueron enviados a la prisión de Ushuaia. Creo que el único que se salvó fue Alvear, que provenía de una familia muy, muy rica, que fue apresado, pero le dijeron que le darían libertad si se iba del país unos meses, y Alvear, ni corto ni perezoso, enseguida se fue a Europa y Alvear estaba muy enojado porque Alvear era una persona muy prestigiosa, que la cuestión era que
los radicales habían hecho una especie de convención en Santa Fe y Alvear se había reunido con el gobernador, que no era del Partido Conservador, era del Partido Demócrata Progresista, y lo habían usado un poco como pantalla para hacer la revolución, y ni siquiera sabía que iban a haber un alzamiento armado contra el gobierno. Y el gobierno, por supuesto, aprovechó esto para digamos, ponerse como víctima de los radicales y pintar a los radicales y a los opuestos al gobierno como unos violentos, un poco, bueno, lo que se hace siempre en la política, ¿no? Pero bueno, Urano cruza el otro ángulo argentino y tenemos otro intento de revolución, un alzamiento violento, bien uraniano, que en este caso no llega a cambiar el curso de la historia, como sí ocurrió con otros, como en el 1909 tampoco, pero el de 1890 sí, también bueno, el alzamiento de Urquiza ante Rosas 84 años antes, o durante el paso anterior de Urano por el descendente, sí habían cambiado, logrado cambiar la estructura, digamos, política del país. En este caso no se produce el alzamiento, pero no se cambia la estructura política del país. Así que bueno, vamos a ver el siguiente paso de Urano por un ángulo que se dio por el medio cielo en Cáncer. Bueno, el siguiente paso de Urano por un ángulo ocurrió el 30 de agosto de 1952, ¿no? Por los 17 grados 16 minutos de Cáncer, el medio cielo argentino. Urano retrogradó y pasó, digamos, hacia atrás, hacia la casa 9, el 19 de diciembre de 1952. Y volvió a pasar directo el 16 de junio de 1953. ¿Quién gobernaba la Argentina en estos tiempos? Por supuesto el general Juan Domingo Perón, del cual hemos hablado bastante. Y 1952 fue un año clave para el peronismo y para el país por dos cuestiones. La primera fue la muerte de Eva Perón, que sacudió a un gran sector del pueblo, ¿no? Y no solo sacudió al pueblo, sino que recuerdo al historiador Félix Luna decir que cuando muere Evita, Perón queda como bastante, digamos, desencajado y no termina de encontrar un poco el rumbo, ¿no? Y la segunda cuestión que es muy interesante es que en 1952 estalla una gran crisis económica, ¿no? El país había mucha inflación y había habido sequía 2 años seguidos y los países de Europa que ese momento estaban digamos, destruidos por la guerra ya empezaban gracias al plan Marshall de Estados Unidos a estar un poco más armados y bueno, Estados Unidos, Canadá y Australia, que eran los que exportaban granos, habían tenido buenas cosechas y nosotros no. Entonces, bueno, la Argentina se encontraba, bueno, como suele pasar cada tanto, sin divisas, sin posibilidad de importar, y había una inflación galopante, un poco con estas políticas, digamos, de Perón más populistas, ¿no? Entonces, bueno, Perón anuncia un plan de estabilización y de ahorro, ¿no? Y de aumento de la producción que no llega, digamos, que da algunos frutos, pero que no llega a dar demasiados frutos. Lo que de alguna manera los historiadores y los analistas políticos dan a este año o este momento como un poco el fin de lo que sería el peronismo, es decir, la etapa, digamos, del peronismo. A partir del 52 Perón empezó a perder popularidad y eso se concentró un poco, digamos, sobre todo por la crisis económica que se desató, ¿no? Es decir, no había mucha inflación, la gente empezó a estar descontenta, ¿no? Ahí Perón es donde empezó a sacar un poco sus consignas que decían de la casa, de trabajo a casa, de la casa al trabajo y del que trabajo a casa, ¿no? Como diciendo que la gente no tenía que meterse en política, no tenía que ir a protestar. Y todas esta idea de producción y qué sé yo, y bueno, y 3 años después sería, o 2 años después en realidad, porque el último paso fue en 1953, Perón sería derrocado. Acá comienza, es decir, la revolución acá ocurre, o el hecho violento no ocurre exactamente con Urano transitando por el ángulo, sino que se da con unos grados de un par de años después, ¿no? Pero también trae esto, digamos, el final de una etapa
que había durado varios años en el país, y esa etapa, bueno, trajo acontecimientos violentos, revolución, el bombardeo de la Plaza de Mayo, todo ese tipo de cosas. Pasó un par de años después, no voy a decir que pasó exactamente con el paso de Urano por el medio siglo, pero el paso de Urano en el medio siglo marca de alguna manera el comienzo del fin del peronismo, ¿no? Es decir, la muerte de Eva Perón y la crisis económica del 52 que Perón no pudo resolver nunca, y después toda la radicalización de Perón en contra de sus enemigos, ¿no? Es decir, recuerden que Perón en esos últimos 2 años tuvo, digamos, como un discurso muy de que había que salir con el alambre de enfardar en el bolsillo para ahorcar a los enemigos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. O por supuesto esa frase de que por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de ellos. Es decir, fue como todo un momento de mucha violencia verbal. Hay que aclarar que por supuesto había otros tránsitos, y otro de los tránsitos que había era Neptuno en Libra pasando por el medio cielo argentino, que esto explica un poco la idea de Eva Perón como una especie de diosa, como una especie de santa, ¿no? Si Neptuno tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Esto es algo que menciona, por supuesto, Alejandro Lodi en sus libros y en sus escritos. Bueno, vamos a ver qué pasó unos años después, cuando Urano volvió a pasar por el ascendente argentino. Y bueno, decía, Urano volvió a pasar por el ascendente argentino, haciendo conjunción al ascendente argentino a los 25 grados 41 de Libra, el 23 de noviembre de 1973. Curiosamente Perón era de nuevo el presidente, ¿no? Porque ya estamos en la vuelta del regreso de Perón para su tercer mandato. Después retrogradó, y Urano pasó por los 17, pasó el 17 de abril de 1974 retrogradando, y después el 10 de septiembre de 1974. O sea que estuvo pasando por el ascendente argentino de 1973 a 1974. ¿Y qué era lo que estaba pasando en el país? Bueno, esto ya es historia bastante reciente, así que yo ya lo traté en otros videos. Bueno, Perón había vuelto al poder después de 1973, después del gobierno de Cámpora. Pero bueno, la mayor... es decir, el problema del peronismo es que el peronismo se había dividido entre el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha. El peronismo de izquierda eran los movimientos juveniles argentinos o los movimientos juveniles peronistas que, digamos, más que estar de acuerdo con las ideas tradicionales de Perón, de un Estado paternalista, por decir así, de bienestar, ellos querían la revolución socialista, una revolución que fuera al estilo del Che Guevara y de lo que había hecho Fidel Castro en Cuba. Y había movimientos terroristas y guerrilleros muy grandes en Argentina. Estaba el ERP, el Ejército de Revolución del Pueblo, estaban Montoneros, que era la rama peronista, que se unió con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no? Y había, todos los días atentados terroristas, todos los días ponían bombas, mataban a alguien. Del lado, digamos, de la derecha peronista, López Rega había creado la AAA para matar y torturar y desaparecer a los que sospechosos de ser, digamos, terroristas de izquierda o partidarios de la izquierda, ¿no? Así que el país vivía una violencia inusitada. Por supuesto que Plutón estaba transitando por la casa 12 del país, lo cual despertaba de alguna manera, sacaba todas las cuestiones y las tensiones psíquicas que estaban latentes en el país, ¿no? Es decir, estaban pasando una serie de cosas. Pero 1973 y 1974 fueron años muy violentos, y donde la palabra revolución estuvo en el aire todo el tiempo, ¿no? Fueron el año que fue el intento de copamiento de la sede del ejército en Azul, del regimiento de Azul, por parte del ERP, ¿no? Que uno de las personas de los jefes, digamos, guerrilleros que intentó el copamiento fue Enrique Gorrerán Merlo, quien después iba a repetir lo mismo en 1989, durante el gobierno de Alfonsín, ¿no?
que también era un gobierno democrático, ¿no? Es decir, era esta idea de que tenemos que ir, tomar cuarteles, matar a todos y después lograr la revolución, ir a Plaza de Mayo y hacer una revolución. Y bueno, este fue un momento de muchísimo caos, muchísima violencia, y muchísima, digamos, una idea, digamos, muy en una buena parte de la población, muy fuerte toda la idea de la revolución, de cambiar el orden, ¿no? De la liberación, ¿no? Esto es muy interesante porque la idea de libertad y liberación tiene mucho que ver con Urano. Fíjense que nosotros ahora tenemos los que gritan viva la libertad, carajo. En el 74 se gritaba viva la liberación, que la liberación era un concepto mucho más abstracto, es decir, liberación, se suponía que era liberación de los imperialismos. Pero esto es interesante porque tanto los radicales como los peronistas, que fueron los dos principales coaliciones que se presentaron en las elecciones del 73, tenían la palabra liberación en el nombre de sus partidos y de sus frentes, ¿no? Así que bueno, esto fue el último paso de Urano por el ascendente argentino y bueno, y trajo sí mucha violencia y mucha idea de revolución. Fíjense que cada vez más nos vamos alejando de los primeros pasos de Urano por los ángulos, que eran pasos que tenían que ver con la organización del país, cambiar un poco las estructuras de la organización del país digamos, ya estamos en hechos de violencia sin sentido, que poner bombas, tirar bombas, ¿no? Matar gente, digamos, es una pena, ¿no? Bueno, tenemos entonces el tercer paso, ya va pasando el tiempo, ¿no? Es decir, tenemos el tercer tránsito de Urano por el bajo cielo, por el fondo del cielo argentino, que se dio el 10 de marzo de 1962. Después, el 4 de junio de 1992, volvió a pasar por el mismo punto Urano retrógrado, y después el 25 de diciembre, en la Navidad de 1992, volvió a pasar por última vez. Estamos en 1992, con lo cual tenemos otro gobierno peronista, esta vez el de Carlos Menem. Y en este momento, bueno, se estaba llevando a cabo una revolución un poco de corte neoliberal, podríamos decir, ya que en 1991 el ministro Cavallo había decretado la ley de convertibilidad y, bueno, un peso era equivalente a $1. Y bueno, después de la hiperinflación, las hiperinflaciones de 1989 y 1990, en 1991 la inflación se iba deteniendo y bueno, por primera vez en años en Argentina había estabilidad económica y bueno, el gobierno estaba llevando a cabo una serie de privatizaciones y de políticas que tenían que ver con digamos, modernizar el país y darle, digamos, ideas de corte liberal, ¿no? A la economía y bueno, se estaba llevando a cabo un poco toda esta revolución económica. Por supuesto, Plutón estaba transitando o estaba a punto de entrar en la casa 2 argentina, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Y las finanzas. Que Plutón, sabemos que cuando entra a una casa trae una gran transformación, una muerte del sistema anterior y una renovación, ¿no? Pero bueno, el 17 de marzo de 1992 ocurrió un hecho terrible en la historia argentina, que fue la bomba en la Embajada de Israel, ¿no? Y esto ocurrió una semana después de que Urano tocara el bajo cielo argentino, ¿no? Es decir, la Argentina tenía la Embajada de Israel, ¿no? Que estaba exactamente en los números 910 y 916 de la calle Arroyo de la ciudad de Buenos Aires. Los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, la calle Arroyo es una de las calles más sofisticadas y más aristocráticas de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, una camioneta cargada con explosivos se incrustó en la embajada y bueno, el resultado fueron 14 muertos, me parece, 22 muertos y 242 heridos. La explosión no solo destruyó totalmente la Embajada de Israel, el edificio de la Embajada de Israel, sino que destruyó prácticamente rompió todos los vidrios de la cuadra y destruyó bueno, edificios vecinos. Mucha de la gente que murió no tenía nada que ver con la embajada, no eran gente que estaba por ahí o que fue herida. Después, lamentablemente, habría otro atentado terrorista en la sede de la AMIA en el 1994, ¿no?
Así que esto es interesante porque acá Urano trae un poco las dos acepciones que vimos de Urano en los ángulos. Por un lado trae como toda esta cuestión de lo que sería el progreso en las ideas económicas, o por lo menos lo que el gobierno creía que era el progreso en ese momento, ¿no? Y toda la cuestión de las privatizaciones y bla, bla, bla. Y por otro lado, bueno, la violencia inesperada, la bomba, ¿no? Que tiene que ver todo esto con Urano también, ¿no? En este caso no en contexto revolucionario, porque esto tenía que ver con, aparentemente, bueno, la Argentina tenía que ver con el hecho de que la Argentina había enviado naves de guerra durante la guerra del Golfo, ¿no? Es decir, Menem había enviado 2 naves que ni siquiera combatieron, estaban como... pero eran parte de la flota digamos, de los aliados de Estados Unidos, ¿no? Y a los países árabes no le pareció nada bien que un presidente de origen árabe, que era Menem, se aliara con Estados Unidos, y bueno, ocurrieron estos 2 atentados aparentemente por guerrillas que tenían que ver con Irán, o grupos que respondían a Irán, que estaban en contra de Israel, etcétera. Así que bueno, de vuelta a Urano, trayendo toda esta cuestión de la violencia inesperada, la revolución, la bomba, ¿no? Vamos al siguiente paso de Urano por un ángulo. Y bueno, estamos llegando al final, y el último paso de Urano por un ángulo en la carta argentina se dio en el año 2017. El 5 de mayo cruzó los 25 grados 41 de Aries, que es donde Argentina tiene el descendente. Esto ocurrió fue el tercer paso desde 1816. El 9 de noviembre cruzó el mismo punto, pero en forma retrógrado, es decir, regresó a la casa 6. Y el último paso que tuvimos fue el 9 de noviembre de 2017. No teníamos un presidente peronista en ese momento, el presidente era Mauricio Macri, y pocos días después del último paso de Urano por el medio cielo ocurrió, quizás fue la insurrección más grande contra el gobierno de Mauricio Macri, el hecho más violento, que fue la protesta que hubo, creo que fue el 15 de diciembre en el Congreso Nacional, cuando se trató la reforma de la ley jubilatoria, y bueno, el kirchnerismo más fuerzas de la izquierda organizadas intentaron detener la ley, tomar el Congreso Nacional y detener la ley. Y para hacerlo digamos, hicieron una estrategia que fueron con cortafierros y martillos a la plaza, destruyeron la plaza de los 2 congresos, es decir, lo que hacían era romper las baldosas, sacar piedras y tirárselas a la policía. Mientras tanto, los presidentes, digamos, los diputados del kirchnerismo intentaban, con la idea de decir que la gente, obviamente la policía empezó a reprimir, entonces los diputados decían que la sesión tenía que detenerse porque afuera estaban, digamos, maltratando, digamos, reprimiendo a la gente, ¿no? También hubo protestas diciendo que el gobierno había iniciado la sesión sin tener el quórum debido, todo hay que decirlo. En un momento Emilio Monzó le pegó un mamporro al diputado Moró del kirchnerismo, ¿no? Porque le intentó sacar el micrófono, no sé. Y así que fue un momento de bastante violencia. Por supuesto que no fue nada al lado de lo que la violencia que viene en el 73 y el 74, ¿no? Pero fue de cualquier manera un hecho de mucha violencia. Y también ocurrió en esa época, digamos, el último paso fue en en noviembre de 2017. Y bueno, recordarán que en 2018, digamos, hasta 2017 el gobierno de Macri venía bastante bien, había ganado las elecciones legislativas y se consideraba como que el kirchnerismo estaba, digamos, acabado, y que Macri iba a ser reelecto y que iba a venir una etapa que tenía que ver un poco con eso. Pero bueno, no, con Urano en un ángulo esto no se dio, ocurrió una crisis económica y una devaluación en el año 2018, y el gobierno de Macri cayó en las encuestas, y la gente se enojó con Macri, con su gobierno, y bueno, eligieron a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner como el presidente y la vicepresidenta a partir del año 2019. Y bueno, el resto ya asumo que conocen la historia, ¿no?
Pero bueno, así que tenemos de vuelta un paso de Urano por un ángulo que trae un acontecimiento muy violento, como fue ese día los que protestaban contra la ley jubilatoria arrojaron a la policía 14 toneladas de piedras. Además había habido una jueza que se le había ocurrido de que la policía no podía tener, digamos, había dictado un fallo de que solamente la policía podía tener X cantidad de efectivos y no más, no podía haber refuerzo. Entonces los pocos policías que había no podían enviarle refuerzo, le tiraron piedra por todos lados, lastimaron montones de policías, ¿no? Y bueno, y también trajo, digamos, poco después de alejarse un poquito del ángulo, Urano trajo digamos, de vuelta una crisis, una crisis impensada que nadie se venía a venir en 2018, y el cambio del signo político y bueno, la derrota del gobierno en las elecciones, ¿no? Como pasó ya, por ejemplo, como había pasado con el paso de 1952 por el medio cielo, cuando Perón fue, bueno, en este caso no perdió las elecciones, sino que fue derrocado por una revolución o por un golpe de Estado, si se quiere, en 1955, y también el paso de Urano por el ángulo en 1849-50, de alguna manera dio fin al gobierno de Rosas, la época de Rosas, ¿no? Recuerden que en 1851 es cuando Urquiza se pronuncia en su contra y después se da la batalla de Caseros, ¿no? Entonces viene todo el fin del rosismo. Así que bueno, como conclusión quería mencionar esto, ¿no? Es decir, el paso de Urano por los ángulos argentinos trae, de la carta argentina trae bueno, cambios y revoluciones en todo lo que tiene que ver con la estructura digamos, del gobierno, no en todos los casos, en algunos casos hubo asonadas como en 1933, pero que no se llegó a dar el cambio, pero por lo menos hubo un intento. También suele traer hechos de violencia revolucionaria, de protestas, ¿no? De diferentes tipos. Tuvimos digamos, la revolución de 1890, la matanza esta que hubo en 1909, la bomba de Israel en 1992, ¿no? La embajada de Israel. Pero bueno, siempre es un tipo de violencia como inesperada, ¿no? Que tiene que ver con Urano, lo inesperado, ¿no? Que no está planeado por nadie. Y bueno, en algunos casos trae, como ocurrió en 1868, trae una etapa de progreso y una etapa justamente que tiene que ver con lo mejor de Urano, ¿no? El traer el progreso, traer las ideas nuevas, pero a veces es simplemente violencia y protesta ¿no? y bombas molotov y ese tipo de cosas. Así que bueno, ya estamos casi en la hora, así que voy a parar un poco acá. Espero que lo hayan disfrutado y como siempre les pido que si les gustó el video me den un me gusta y que se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.